En la suma y resta, la economía es más que números. Patricio Eskenazi aborda desde ahora qué cosas están moviendo los mercados. En Infinita, los temas económicos, financieros, sociales y políticos son mucho más que números. Una presentación de Vilapert, Café Bistró. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Hyundai All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Singular by Scotiabank. Rankme. Your People, Our Focus. Y Preuniversitario Gauss, con sus nuevas sedes en Chamicero, Montemar y Los Trapenses. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más que Números. Hoy día martes 17 de marzo, 9 de la mañana con 4 minutos. Benja Cantín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pato? Qué gusto saludarte, a ti y también a nuestros auditores a esta hora aquí en el Más que Números. Sí, oye, hoy día es 17 de marzo, Benja. 17 de marzo. Y eso significa que es San Patricio. San Pat, felicidades, Patricio. Gracias. Bueno, yo no celebro los santos, pero el San Patricio, en realidad San Patrick. San Patrick. Es un día muy especial. Tú sabes que es un día que nace como un honor al santo, a San Patricio, patrón de Irlanda. Sí, pues. Originalmente esto es una fiesta religiosa que se fue moviendo hacia algo más cultural. Y hoy día es una tremenda celebración irlandesa. Obviamente que hay misa y hay actos religiosos, pero también hay montones de desfiles, música, baile, y todo es en color verde. Sí, pues. Tréboles verdes, color verde, y tú sabes que yo viví en Chicago, y el día de San Patrick, el 17 de marzo, el río completo se pinta de verde. Sí, pues. O sea, deja de ser azul, y esta es una época muy bonita en Chicago, o sea, los tulipanes, o sea, bonita, sol, realmente muy, muy espectacular. Con el río, con el lago, y el río, además de ser espectacular, se pinta de verde. Mira. Sale todo el mundo de fiesta, a celebrar, es un día muy alegre. Claro, tú decías que es una fiesta religiosa, principalmente en Irlanda, comenzó así, pero claro, después la colonia irlandesa en Estados Unidos la transformó más en una fiesta más como de compartir. El tema de la cerveza apareció mucho ahí en Estados Unidos, claro, lo que la transforma después ahora que en todo el mundo celebramos San Patrick. Claro, y además en todas partes hay un Irish bar, sí, un Irish pub. Bueno, entonces, claro, y que se visten como de duendes, por eso el color verde es el típico de los irlandeses. Yo estuve en un colegio de monja irlandesa. Ah, ¿ya? Así que el San Patrick se celebra toda la semana. Ahí nos hacían bailar a todos el baile típico de los irlandeses, disfrazados de niños celta, etc. Claro. Se pasaba muy bien, era una fiesta muy celta, que estaba muy en la idiosincrasia, ¿no? del irlandés. Así que me tocó vivirlo de cerca ahí en el colegio. Qué entretenido, sí. Me gustan los días. Bueno, hoy día San Patrick, recién se nos pasó el día de Pi. ¿Verdad, pues? El 3.14. El 3.14. Sí, pues. Y ya viene el May the 4th, viene el 4.20, el que celebra Elon Musk. ¿Verdad, pues? Y hay varios días divertidos. Bueno, hoy día San Patrick. El 31 es San Benjamín, así que pasó el dato. ¿San Benjamín qué día es? El 31 de marzo. ¿De marzo? ¿Y tú lo celebras? No, pero la gente, la familia siempre me saluda. Perfecto. Oye, Benja, bastante el nerviosismo sigue dando vuelta. Hay harto tema en Estados Unidos y las bolsas internacionales. Todo el tema tiene que ver con la guerra. Si mejora un poquito cae el petróleo, sube las bolsas. Si empeora un poco pasa lo contrario. O sea, eso es lo que está moviendo 100%. Y por otra parte, en Chile, la bolsa todavía no se está moviendo con anuncios económicos, pero pucha que partió rápido este nuevo gobierno, partió intenso. Ministro Quirós anunciando una serie de medidas que todavía no están escritas en proyecto de ley para poder ver si es que hay detalles, si hay letra chica, si hay condiciones, pero en principio se están anunciando muchas medidas que tienen que ver con incentivar la inversión, diría yo, y otra paquete de medidas importantes que tiene que ver con aumentar la recaudación. Lo que se busca acá no es solamente bajar el gasto, Benja, sino que se busca, yo te diría, recomponer el crecimiento y la recaudación. O sea, crecer más, recaudar más plata pero con menos tasa y con más crecimiento. Y también focalizar el gasto en temas prioritarios donde se han propuesto recortar en general a todos los ministerios un 3%. Vamos a ver qué se discute con el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Yo me temo
que no quieren seguir subsidiando, porque a estos niveles de precios se está subsidiando, y he visto el número entre 50 millones de dólares semanales y 120 millones de dólares semanales. Pero incluso si fueran 50 millones semanales, 50 millones de dólares, son 200 millones de dólares mensuales, 2.400 millones de dólares anuales, es un montón de plata. Y a estos niveles de precios yo me temo que es más. Y al final eso se traduce en un subsidio neto que paga el Estado la cuenta para que los ciudadanos no paguemos bencinas más caras. Pero estos subsidios, subsidio a la electricidad, subsidio al combustible, subsidio aquí, subsidio allá, al final una economía entera subsidiada no crece con cimientos demasiado sanos ni firmes. Así que me temo a que que están pensando en por lo menos reducir, si no eliminar ese tipo de cosas. Se va a ver cómo le impacta eso. Pienso en el gremio del transporte, que también se mostraron algo preocupados a propósito de eso. Claro, el tema, efectivamente, cuando suben los precios de algunos productos que nosotros consumimos, claro, hay un efecto inflacionario normal, a todos se nos encarece la vida. Pero cuando sube la energía, no solo está ese efecto, sino que está el efecto segunda vuelta, que como la energía se usa para producir muchos otros bienes, entonces, además de que sube la energía, eso hace subir a muchos otros bienes y están estos efectos segunda vuelta, y esos efectos segunda vuelta a veces, digamos que sube, por decir algo, las papas. Claro. Y si sube las papas, suben los precios de los restaurantes y así. Una cadena, claro. Es una cadena de cosas con efectos de segunda y tercera vuelta que terminan impactando más fuertemente los bolsillos de la gente. Bien, pues Patrick, vamos al resumen de mercado. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Bueno, lo decías tú, Pato, los mercados se mueven con cierta cautela en medio de la tensión en Medio Oriente y con toda la atención puesta en la Reserva Federal, que hoy inicia su reunión de 2 días. Bueno, ayer Estados Unidos en el cierre de Wall Street terminó con ganancias, un 0,83 el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 subió un 1,01% y el Nasdaq también operó en terreno positivo con un 1,22. Los futuros de Wall Street esta mañana vienen a la baja, el Dow Jones un 0,09%, el Standard & Poor's un 0,1% y el Nasdaq también que retrocede un 0,19%, Pato Esquenazi. Lo que no baja, Benja Cantín, es Europa, al revés, sube, las bolsas están en positivo, el Eurostoxx 50 sube 0,18, el FTSE inglés 0,63, la bolsa de Francia avanza un 0,50, el IBEX de España está ganando hasta ahora un 0,89, mientras que Alemania consigue un 0,18% positivo. ¿Qué está pasando? Fíjate que aunque sube el petróleo y puede ser en general malo para la macro, es bueno para algunas empresas, las que producen energía, y esas las están tirando para arriba. Hoy en Asia, una sesión más bien mixta. Japón cerró con números negativos, un 0,09%. El CSI 300 de China al alza con 0,73%. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,13%. El Kospi en Corea del Sur al alza un 1,6%. Y el Nifty de la India también en terreno positivo con un 0,7%. A esta hora el petróleo Brent sube casi 3%, similar al WTI. El Brent transa en $103 el barril, el WTI lo hace en 95. Cobre retrocede un poquito, un poco más de un 1%. Les digo inmediatamente en cuánto está transando. Está en torno a los $5.72 sí. La libra. Y el dólar en Chile está a 908 pesos con 50 centavos, retrocediendo un peso y medio en relación al cierre de ayer. Oye, el IPSA cerró ayer en un alza, un 1,1%, en los 10.582 puntos. Acciones que destacaron fue Enel Américas con un alza de un 3,5%, Falabella que subió un 3,3% y Vapores que subió un 2,7%, Pato. Sí, clave, hoy día empieza una reunión de la FED, donde mañana en la tarde vamos a saber la decisión de tasas, aunque a esta altura del mercado, la verdad, con este precio del petróleo yo creo que nadie está esperando que vayan a bajar la tasa, pero sí vamos a leer siempre el comunicado y vamos a ver el tono de preocupación que muestra el organismo rector. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Bueno, decíamos, el gobierno partió con todo, un ritmo bien intenso, con hartas medidas que uno podría clasificar, algunas pro inversión, algunas pro recaudación. Queremos analizarlas, queremos cuantificarlas con un experto. Matías Acevedo es académico de la Universidad de los Andes y exdirector de presupuesto. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por acompañarme. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Oye, Matías, hartas medidas, ¿ah? ¿Tú tienes alguna manera de clasificar todo este paquete de medidas que está dando vuelta? ¿Te parece adecuado decir que hay algunas pro inversión y otras pro recaudación? O sea, hay algunas que son pro inversión, ¿no es cierto? Y otras que son pro crecimiento. O sea, hay un paquete de medidas pro crecimiento, ¿ya? Ok. Que tienen que ver con destrabar inversiones, agilizar permisos, etcétera. Y hay otras que tienen que ver con rebajas impositivas, ¿no es cierto? Que lo que buscan es reactivar la inversión y en particular la rebaja del impuesto corporativo, ¿ya? Ahora, y hay otras medidas más de corto plazo que tienen que ver con reactivar a determinados sectores, ¿no es cierto? Que en particular es la exención del IVA a la venta de primera vivienda y la ganancia de la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, etc. Entonces, Donaciones. acá, ¿cómo? Bajar el impuesto a las donaciones. Bajar el impuesto a las donaciones que anticipar ingresos. Pero acá, Pato, lo que yo veo es que al final, bueno, el ministro Quirós, yo creo que está siendo un ministro, como tú decías al principio, atrevido, digamos. Eso le agrego yo. Atrevido en el sentido que está haciendo medidas para impulsar el crecimiento, para generar, ¿no es cierto?, mejores condiciones de empleo, y además está haciendo atrevido en materia fiscal, una pega que lamentablemente la administración anterior, tanto el ministro Marcel y el ministro Grau, no sé si no quisieron hacer o no los dejaron hacer, pero al final del día el gasto no se ajustó a los ingresos que teníamos y seguimos gastando con los ingresos que soñábamos. Y en ese contexto, creo que en esas dos cosas, yo creo que al ministro Quirós hay que dejarlo jugar. Hoy día yo veo distintos expertos de oposición criticando cada una de las medidas que se anuncia cuando ni siquiera se ha presentado cuál es el costo fiscal, cómo se va a financiar, etcétera. Si no dejamos jugar y no hacemos las cosas que son de sentido común, fíjate que la rebaja del impuesto corporativo, para poner un ejemplo concreto, hace un año atrás, el ex ministro Marcel nos invitó a un grupo de analistas que representábamos a parlamentarios de oposición en ese minuto para presentarnos la propuesta de cómo iba a ser la rebaja del impuesto corporativo y cómo lo iba a financiar. O sea, y esta medida hoy día ha sido criticada por la actual oposición, anteriormente oficialismo, ¿no es cierto?, de que es una medida regresiva, de que no va a generar, que no tiene ningún impacto, etcétera, etcétera. O sea, medidas que antes estábamos todos de acuerdo en rebajar, digamos, hoy día por el contexto político se están tratando de frenar. Y por eso creo que hay que dejarlo jugar y hay que esperar, porque es difícil, evidentemente, compatibilizar los dos efectos, tener un balance fiscal equilibrado hacia fines del gobierno y al mismo tiempo reducir ingresos fiscales para promover el crecimiento. Esa combinación tiene que haber un punto intermedio donde me imagino que están haciendo hoy día todos los cálculos para que esa ecuación cuadre, digamos. Si esa ecuación no cuadra, bueno, ahí vendrán las críticas bienvenidas, ¿no es cierto? Porque lo que no podemos darnos el lujo de tener un mayor déficit fiscal del que tenemos hoy día. Entonces, Matías, si entiendo bien, deberíamos esperar que cada una de estas medidas anunciadas viniera con un detalle y con una proyección financiera, un informe financiero donde pudiésemos conocer las estimaciones del Ministerio de Hacienda respecto de los impactos fiscales. O sea, si van a recaudar, cuánto esperan recaudar, en qué periodo de tiempo, si es que van a gastar, cuánto van a gastar, en qué periodo de tiempo. Y me imagino que la pega de los parlamentarios, de los centros de estudio, etcétera, es sumar, hacer la cuenta, estresar los números y opinar. Por supuesto, porque al final yo entiendo que esta serie de anuncios que, como tú decías al principio del programa, son bastante como atrevidos, agresivos, en términos en el buen sentido de la palabra, digamos, no vengan con el detalle porque, bueno, está empezando el gobierno, ¿no es cierto? Tienen que mantener tienen que aprovechar esta ventana que se da, ¿no es cierto?, los primeros 90 días, donde tienen una alta evaluación y por lo tanto
no tienen tiempo para estar esperando que la dirección de presupuesto haga todos los cálculos exactos, digamos, y saque el informe, pero probablemente eso va a salir en las próximas días o semanas y vamos a tener mayor claridad. Y ellos saben que esto tiene que ser escrutado partiendo por el Consejo Fiscal, que tiene tolerancia cero a un mayor déficit con medidas que eventualmente rebajen ingresos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que va a procurar es que estén bien financiadas. El Consejo Fiscal, recordemos que es un organismo independiente, autónomo, apolítico, por lo tanto ahí hay una opinión que es súper valiosa en la discusión, más todos los expertos que se van a sumar, ¿no es cierto?, con sus cálculos y medidas, si compensan o no compensan. Y eso va a ser parte del debate parlamentario, pero lo que tiene que ser nítido, claro, es que este paquete esté bien financiado, porque no podemos jugar de nuevo a la apuesta, por ejemplo, que tuvimos en el proyecto de cumplimiento tributario. ¿Te acuerdas del proyecto de cumplimiento tributario que esperaba recaudar 1,5 puntos del PIB? Sí. Todos dijimos que probablemente iba a recaudar la mitad de eso. Bueno, en el último año, digamos, tuvimos el año pasado, la discusión parte de que no se dieron las proyecciones de ingreso, se debe en parte, y lo dijo también el Consejo Fiscal, a que probablemente el proyecto de ley de cumplimiento tributario no está recaudando. Pero al mismo tiempo comprometimos gasto con eso. Entonces, hoy día no tenemos cómo salirnos. ¿Te fijas? Sí, Matías, en ese sentido, yo he leído cosas que tú has escrito y has planteado que antes de rebajar gastos sería importante conseguir las compensaciones. O sea, primero conseguir la recaudación y luego comprometer el gasto. Dada la urgencia de este gobierno, ¿crees que puede hacer eso en ese orden? Claro, por ejemplo, lo que yo digo, si tú vas a bajar un punto de impuesto corporativo, ¿ya? Y ese punto lo vas a financiar en parte con una rebaja de gasto, yo creo que lo que primero que tenemos que ver es cuál es la rebaja de gasto. ¿Dónde está la rebaja? Que se haya materializado, que no sea una promesa. Rebajé el gasto. Acá están los 100 que necesito para financiar los menores ingresos por 100 que voy a tener de ese un punto de rebaja de impuesto corporativo. Esa es una buena práctica que de hecho fue un consejo que nos dio el Fondo Monetario para la ley de cumplimiento tributario y no la tomamos. Y así estamos, digamos. Hoy día probablemente con un gasto que está comprometido con la PGU y no tenemos cómo financiar parte de ese gasto porque la ley de cumplimiento tributario no está recaudando lo que prometió. Entonces, es una buena práctica sobre todo cuando tú no tienes, porque si tuviéramos un superávit fiscal, uno ya le da el beneficio de la duda, dice ya, pues si vamos a recaudar, más o menos esta es la estimación. Pero hoy día tenemos un déficit, partimos con un déficit de 3,6 puntos del PIB. Ese es un déficit extremadamente alto para un periodo sin crisis económica y por lo tanto, en ese contexto no nos podemos dar el lujo de seguir improvisando y esperando, tener la esperanza de que se va a rebajar el gasto y finalmente por alguna razón el año siguiente por las presiones políticas, pasó algo en particular y no se rebaja el gasto y nos quedamos con con menos ingresos, digamos, y esos ingresos obviamente no están financiados. Sí. Conversamos con Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes y exdirector de presupuesto. Matías, hay varias medidas que ya habían sido anunciadas en el programa gobierno que han sido bastante discutidas, como la baja del impuesto del 27 al 23, la reintegración del sistema tributario, en fin, varias. Pero hay algunas nuevas. Durante el fin de semana se anunció, por ejemplo, la suspensión por 12 meses del IVA a las viviendas. Se anunció disminuir el impuesto a las donaciones, una ventana para volver a repatriar capitales, en fin. ¿Qué te parecen estas nuevas medidas, partiendo por el IVA a la vivienda? ¿Te parecen buena idea? ¿Te parece que podemos financiar eso? ¿Se puede compensar? Mira, en el caso de ¿cuál es la gracia del sector construcción? Y esto me leía un reportaje ayer recordando los gobiernos desde el retorno a la democracia, la cantidad de medidas que se han implementado para reactivar la economía en el sector construcción, porque es un sector muy intensivo en empleo. Entonces, estas medidas focalizadas en el sector construcción no es nuevo. Ahora, lo que es nuevo en particular, ¿no es cierto? Entiendo es que esta rebaja, ¿no es cierto?, transitoria a la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas, ¿ya? Yo hacía un cálculo de servilleta suponiendo que se venden al año 50.000 viviendas, porque hoy día hay un stock de 100.000 viviendas.
¿ya? Pero Sí. al año, según los datos de la Cámara Chilena de Construcción, son 50.000 viviendas. Y a un precio promedio de 4.000 UF, el costo de eximir a todas esas viviendas de pagar el IVA, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¿Ya? Wow. Es harta plata, ahora es transitorio, es por una vez, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir, voy a rebajar el gasto por una vez, 1.500 millones de dólares, y lo voy a financiar. Pero es muy probable, Pato, que esta medida venga focalizada, ¿no es cierto? Porque de las palabras, por lo menos, que yo escucho del ministro Quirós, es que hay que focalizar porque no tenemos recursos para todo. Y si tomamos un criterio de focalización, que por ejemplo sean las viviendas de menos de 4.000 UF, ¿ya? Que son las viviendas que se beneficiaron de esta medida que fue el subsidio de la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que implementó el gobierno anterior, no sé si te acuerdas. Sí. Y yo tomé ese criterio, entonces en ese contexto el costo fiscal sería algo así como 800 millones de dólares, a la mitad, ¿ya? Y por lo tanto, me parece que eso está dentro del orden que es financiable, digamos, siendo una medida de corto plazo y que se espera, ¿no es cierto?, que esa reducción del stock reactive el sector de construcción y eso genere más empleo y reduzca la tasa de desempleo que hoy día está bastante alta. Entonces, es una medida súper concreta que se está planteando. Hay otra que tiene que ver con la reintegración del sistema tributario. ¿Qué significa? Que reintegrar el sistema tributario significa que el 100% de los impuestos que pagan las empresas sirva como crédito, ¿no es cierto?, al momento de que los dueños paguen el impuesto a la renta. Hoy día el crédito es 65%. Esa medida la planteamos en el gobierno del presidente Piñera, la reforma tributaria que se presentó en el Piñera 2, digamos, estoy hablando, y costaba 810 millones de dólares. Eso costaba reintegrar el sistema. Bueno, eso son bastantes recursos, pero a diferencia de la propuesta del IVA, Pato, estos son recursos permanentes, o sea, son menores ingresos permanentes. Claro. Que hay que buscar fuentes de financiamiento permanentes. Y por eso se ha hablado, entre otras cosas, de limitar la gratuidad hasta el séptimo decil y otras medidas que se están evaluando para financiar eso. Y después está la famosa rebaja del impuesto corporativo, ¿no es cierto? Que si tú rebajas cada punto son 500 millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares en lo que cuesta. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? ¿No es cierto? Lo que yo he escuchado de la información pública es que es un 1,5 puntos al año, o sea, en el fondo 1,5 el primer año son 750 millones de dólares, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta alcanzar los 4 años y eso te va a costar cerca de 2.000 millones de dólares. Matías, Ahora, dale, ¿sí? termina la idea. No, y entonces, si uno empieza a sumar, ¿no es cierto?, 2.000 millones de dólares de rebaja del impuesto corporativo en régimen, la reintegración, 810 millones de dólares, ya llevamos 2.800. Después tenemos que sumarle, ¿no es cierto?, las contribuciones a los adultos mayores de 65 años. Eso, según un estudio de Horizontal, cuesta más o menos 180 millones de dólares. Entonces ya estamos del orden de los 3.000 millones de dólares, ¿ya? Más otras cosas que se están anunciando, que es el subsidio laboral. Yo creo que vamos a estar del orden de acá, del torno a un punto del PIB, que son 3.500 millones de dólares, puede ser más o menos, entre 3.000 y 3.500, dependiendo del alcance de las medidas. Esos menores ingresos. Esos son, en general, claro, son menores ingresos y el caso del subsidio, a las cotizaciones, ¿no es cierto? Financiar parte de las cotizaciones del empleo formal, eso es mayor gasto. La suma de eso es algo menos de un punto del PIB, estimo yo, o hasta un punto del PIB, dependiendo obviamente del alcance, la cobertura, que hay muchos detalles que no se conocen, estoy haciendo un número, un cálculo de la servilleta. Pero eso, entonces, tiene que conversar con la segunda propuesta que tiene el gobierno, que es alcanzar un equilibrio fiscal al final del periodo. O sea, que los ingresos y gastos, ¿no es cierto?, que haya un equilibrio entre ingresos y gastos. Y probablemente esas dos medidas no son compatibles, porque tengo que salir ahora a financiar casi un punto del PIB de menor ingreso, mayor gasto, y al mismo tiempo tengo que llegar, ¿no es cierto?, a balance cero. Y hoy día estamos partiendo de un punto que es 3,5 puntos del PIB, de 3,6 puntos del PIB de déficit. Entonces,
esa es la pregunta que yo creo que el mercado se está haciendo. ¿Cuál va a ser finalmente la trayectoria que va a prometer el gobierno? Y yo estimo, con los datos que conozco, digamos, es que probablemente no va a ser cero, sino que probablemente la meta va a ser algo menos de 1 punto del PIB de déficit al final del periodo. Y también hay algunas instancias para recaudar más, hay medidas recaudatorias que no hemos mencionado ahora, y también hay propuestas de recortes de gastos del orden de 6.000 millones. O sea... Claro, por eso digo que las dos cosas tienen que conversar, ¿no es cierto? Porque hoy día, olvidémonos por un minuto de que existe este paquete de reconstrucción. El desafío, ¿no es cierto?, es pasar de un déficit de menos de 3,5 puntos del PIB a 0. Ese es el desafío. Sí. 3,5 puntos del PIB, ¿no es cierto?, son 10.000, algo más de 10.000 millones de dólares. Son muchos recursos, digamos. Entonces, si a eso después le agregas que va a tener menor recaudación o mayor gasto por 3.000, el desafío son 13.000, digamos. Entonces, esa es la parte que yo creo que es parte y tenemos que esperar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál va a ser la propuesta del gobierno? Tiene 90 días desde que se inició el gobierno para proponer cuál va a ser la trayectoria del déficit fiscal estructural de aquí al término del gobierno. Por eso también da la impresión, a mí me da la impresión, de que el gobierno se ha puesto a mirar dónde se está gastando harta plata y cómo se puede contener ese gasto. Y encontró, creo yo, que en la gratuidad de la educación hay mucha plata, del orden de 4.000 millones al año, y en el MEPCO, en este mecanismo de estabilización de los precios del petróleo para que no gastemos, cuando sube el petróleo, no gastemos más en benzina, pero se está gastando harta plata y de hecho hay que inyectarle plata, y entiendo que Hacienda está diciendo que no hay más. Entonces, ¿cómo evalúas esta idea de acotar el gasto tanto en la gratuidad de la educación, Matías, como una de las medidas, y lo otro, revisar el MEPCO? ¿Qué pueden revisar? Mira, con respecto a la gratuidad, esto es muy simple. Cuando se inició la gratuidad, se dijo que iba a costar 1.000 millones de dólares en régimen. Y hoy día está costando más de 2.000 millones de dólares. Llevamos acumulado, desde que se inició la gratuidad, hemos gastado 4.500 millones de dólares más de lo que estaba presupuestado en el informe financiero. Y eso obviamente tenía su fuente de financiamiento, ¿no es cierto?, que era la reforma tributaria de Bachelet 2. Eso no se está cumpliendo. Y si seguimos así, ese déficit va a ser 11.000 millones de dólares. Entonces, acá está bien, no hay la discusión de la gente que tiene la gratuidad hoy día. Entiendo que nadie está pensando en quitarle la gratuidad, pero si no le ponemos un límite a la gratuidad, va a ser imposible que equilibremos las cuentas fiscales, digamos. Entonces, lo que está planteando el gobierno, al menos de lo que ha anunciado, no he visto el detalle específico, es que primero limitar la gratuidad, el crecimiento de la gratuidad hasta el séptimo decil, ¿ya? Y segundo, limitar que no para las carreras técnicas, para las carreras profesionales, ¿no es cierto?, los estudiantes de mayores de 30 años con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, no pueden acceder a la gratuidad, pero sí, obviamente, al crédito nacional del Estado. A mí me parece que hay que sentarse a conversar y a debatir sobre esas medidas, porque lo que está claro es que si la gratuidad sigue como está, ¿no es cierto?, se nos va a desbordar, ¿ya? Y no tenemos cómo pararle a la gente que se nos está colando la gratuidad por lo que le hemos llamado nosotros el fraude social, porque lo que está en juego es muy alto. O sea, el tipo que está en el séptimo decil tiene cero, no es gratis, tiene que pagar un crédito por su carrera. El que está en el sexto es gratis. Entonces, el comportamiento estratégico, digamos, es que todos los que están en el borde quieren acceder a la gratuidad, y eso es parte de lo que ha pasado. O sea, nos han colado estudiantes por distintas razones que no deberían acceder y que hoy día están accediendo a la gratuidad. Y respecto al MEPCO, Pato, bueno, es evidente, el MEPCO es un fondo, ¿no es cierto?, que se estabiliza, digamos, a través de impuestos específicos, se van subiendo y se van bajando, pero ¿cuál es el objetivo final? Es que si el precio del petróleo tiene aumentos transitorios, estos aumentos se traspasen a la población de manera, ¿no es cierto?, más gradual y no de hecho, ¿no es cierto?, no tengamos una semana, ¿no es cierto?, aumentos de 20% y otra semana rebaja de 20% y así sucesivamente. Entonces, ese es el objetivo del MEPCO. O sea, si el escenario más catastrófico sería que el precio del petróleo se va a mantener en el largo plazo por sobre los $100 del barril, entonces ese costo lo vamos a asumir igual.
El punto es que el MEPCO lo único que te hace es ayudar a amortiguar ese aumento en el precio, ¿ya? Pero el costo lo va a subir. Si esto es transitorio, evidentemente el MEPCO juega un papel, ¿no es cierto? Porque esos costos finalmente no se van a traspasar íntegramente pero para eso se necesita plata, digamos. Hay que inyectarle plata, digamos, cuando el precio del petróleo sube. Y lo que ha dicho el ministro Quiroz es que al MEPCO ya no le queda plata, y usualmente, y estamos justo en un periodo en que no se ve claramente, y ustedes lo ven todos los días, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo vaya a bajar, digamos. ¿Y si no hay plata, qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy día? Es decir, bueno, si no hay plata, bueno, vamos a tener que focalizar. De nuevo, la vieja práctica de focalizar cuando hay pocos recursos. Entonces se está discutiendo decir, bueno, quizás la gente más vulnerable, con menos ingresos, ¿no es cierto?, gasta más en parafina que en benzina, por lo tanto, tratemos de amortiguar el aumento del precio de la parafina y el precio de la benzina lo dejamos más libre a las fluctuaciones del mercado. O eventualmente, que también creo que se hizo en el gobierno anterior, a través de esta billetera electrónica, ¿no es cierto?, a las familias más vulnerables se les entrega un subsidio temporal para poder compensar ese aumento en el precio de la benzina, digamos, que eso es mucho más económico, focalizado, que hacerlo a través del MEPCO, que en el fondo es para todos, ¿no es cierto? Bueno, en Estados Unidos el precio de la benzina subió más o menos de $3.50 el galón a 5. O sea, acá podríamos exponernos a una subida fuerte si es que se elimina el MEPCO. Claro, entonces lo que hay que hacer ahí es que si no se le van a inyectar más recursos al MEPCO, hay que entregar subsidios directos, focalizados a las familias para que puedan compensar, ¿no es cierto?, esta alza en el precio de la benzina. Claro. Esas son las fórmulas, porque si no, claro, entonces, bueno, entonces mantengamos el MEPCO, bueno, que eso nos va a costar $3.000 millones, y volvemos a la ecuación, no cuadra. Y nos vamos pasando. Entonces, todo esto tiene un costo de oportunidad. Y cuando los recursos son escasos, lamentablemente, tenemos que focalizar, digamos. Tenemos que focalizarlo sobre todo en la gente que más le impacta su bolsillo, que es la gente más de menores ingresos. No hay otra fórmula. El gobierno anterior, fíjate que también tuvo una situación similar, creo que fue, no sé si fue a fines del 2022 o a principios del 2023, con el precio del petróleo, que se fue a las nubes. Pero en ese momento teníamos superávit fiscal, estábamos llenos de plata con el litio. Habíamos tenido unos $6.000 millones que habíamos recaudado en un año que no esperábamos, digamos. Y parte de esos recursos se utilizaron para eso. Pero hoy día no tenemos ese boom del litio y por lo tanto, y partimos de una situación fiscal de 3,5 puntos de déficit, que es mucho. Entonces, tenemos que focalizar y yo creo que ahí es donde está el manejo y la conversación que está hoy día. La parte técnica y la política, ¿no? Sí, total. Bien, Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes, director de presupuesto, muchas gracias por la interesante conversación. Que tengas buen día. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Gracias. Buena conversa, no hay plata. Oye, ojo con lo del MEPCO, porque si no le inyectan plata a eso y permiten que las bencinas suban, impacta eso al IPC, pero a la vena y a los bolsillos ni hablar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa contándoles antes que Claro renovó completamente su red con 5G y ojo, por segundo año consecutivo es líder en portabilidad. No es casualidad, Claro amplió la cobertura con más antenas, tiene la más grande red de fibra óptica y ofrece los mejores planes. Claro por ti, cada día mejor. Este verano los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. La nueva banca Singular by Scotiabank está pensada para personas singularmente únicas que buscan un servicio diferente con asesoramiento especializado y experiencias exclusivas. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Tu equipo ya es global, tu nómina también debería serlo. RankMe unifica la gestión de personas en una sola plataforma y administra nóminas, incluidos contratistas, en distintos países. Súmate a RankMe, agendando una demo en rankme.com. Vilapert te invita a conocer su renovado local de Puerta Los Trapenses, un lugar cómodo, espacioso y acogedor, con la misma calidad de siempre. Vilapert, cada día más guapo. Visítalo en José Alcalde Délano,
10.581, Lo Barnechea. Esto está en el Strip Center, donde está la clínica Metz. Este año, Chile se convertirá en uno de los principales países productores de oro del mundo, y parte importante viene desde Atacama, con Salares Norte, la primera operación de Gold Fields en Chile. Gold Fields, creamos valor que perdura más allá de la minería. En Preuniversitario Gauss, están tan comprometidos con tu futuro que aseguran tu ingreso a la universidad con una garantía del 100%. Conoce las bases en www.preugaus.com/garantía. Preuniversitario Gauss, tu mejor opción. 9:39, una pausa y ya volvemos. Proyectamos la economía y los mercados. Más que números, en Infinita, con Patricio Eskenazi. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, primita! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre the All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. Pedrito, 700 puntos. Juanito, 500 puntos. Maite, 1000 puntos en La Paz. ¡Felicitaciones, Maite! ¿Cómo lo lograste? Es que me estoy preparando con Preuniversitario Gauss. Tienen 7 sedes a nivel nacional y un plan online con material adaptado al DEMRE. Y si no entro a la carrera que quiero, puedo volver a prepararme con ellos con arancel gratis. ¡Espectacular! Definitivamente lo voy a recomendar. Preu Gauss. Infórmese sobre la garantía Gauss en www.preugaus.com/garantía. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21,990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. En el norte de Chile, en plena cordillera, a más de 4.000 metros de altura, Gold Fields está escribiendo una nueva historia para la minería chilena. Con su operación, Salares Norte, Gold Fields aporta que nuestro país se sume a los principales productores de oro del mundo. Un proyecto que no solo produce oro, también crea oportunidades, impulsa a las comunidades y genera un legado para el futuro de la región de Atacama. Gold Fields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. ¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, a esta hora hay Más que Números, con Patricio Eskenazi. 9:42, ya estamos de vuelta con Benjamín Cantín para actualizarnos sobre las noticias económicas más importantes de Chile y del mundo. Sí, 9 de la mañana con 43 minutos.
Algunas noticias que destacan en los portales económicos en esta jornada de día martes 17 de marzo. BHP ingresó una evaluación ambiental a un megaproyecto por más de 5.000 millones de dólares para construir una nueva concentradora en Escondida con el objetivo de extender la vida útil del mayor yacimiento de cobre del mundo. La iniciativa busca reemplazar la planta Los Colorados y, de ser aprobada, iniciará su construcción en los próximos años, proyectando su primera producción hacia el 2031 o 2032. El Ministerio de Obras Públicas y Hyundai refuerzan la supervisión del puente Chacao, que ya supera el 60% de avance, todo en medio de desafíos operativos y financieros. El proyecto, clave de conectividad en el sur del país, mantiene su meta de entrega para octubre del 2028, aunque aún enfrenta definiciones pendientes sobre su modelo operacional y de accesos. El ministro del MOP, Martín Arrau, precisó que son de público conocimiento las dificultades que ha enfrentado el proyecto desde su inicio, pero reafirmaron la mutua voluntad, dijo, de hacer los esfuerzos por mantener su itinerario, pese a que existen varios puntos que resolver. El Ministerio de Hacienda evalúa cambios al MEPCO ante el alto costo fiscal del alza del petróleo y anticipa un proyecto para estabilizar el precio de la parafina. El ministro Jorge Quiroz advirtió que el mecanismo podría implicar gastos de hasta 120 millones de dólares semanales, por lo que el gobierno busca alternativas más focalizadas para enfrentar el impacto en los combustibles. Y por último, les contamos que Máximo Pacheco defendió a Codelco y descartó una crisis en la estatal, llamando a evitar visiones catastróficas sobre su desempeño. El presidente del directorio destacó que la minería es un negocio de largo plazo, donde los resultados no pueden evaluarse por coyunturas, y subrayó el rol estratégico de la empresa para la economía chilena. Pato Eskenazi. Bien, pues 9 de la mañana con 44 minutos. Naturalmente seguimos hablando de la guerra en Irán y queremos entender algunas de las posibles consecuencias que pueda traer sobre la economía mundial, inflación, actividad económica en el mundo y en Chile. Para conversar, para tratar de entender esos efectos que yo les mencionaba, nos acompaña Marco Correa, economista jefe de Banco Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por acompañarme. Buenos días, gracias por la invitación. Te propongo el siguiente orden, Marco. Efectos, cuéntanos cómo ven los efectos primero de la guerra sobre la economía mundial y luego una bajada sobre Chile, que quizás nos pilla un poquito más vulnerable o bastante más vulnerable que Chile de antes y un poco más vulnerable que el mundo en promedio. Claro. Bueno, estamos, claro, en este escenario de conflicto en Medio Oriente. Ahora la primera reacción que tienen los mercados es obviamente activos de riesgo bien deteriorados, empiezan a mostrar más volatilidad, presión al alza en el precio del petróleo, y esto empieza a generar también más inflación, dificulta la decisión de tasas de política monetaria, por ejemplo, que esta semana la decisión de tasas de la FED, y en ese sentido posibles bajas, si en algún momento se especuló, la verdad que se empiezan a aplazar. Ahora, hay que hacer una distinción grande en los efectos que uno puede asumir de esto. Sí hace el supuesto de que se resuelve relativamente pronto, en un par de semanas, un par de meses, que es como tiene internalizado ahora el mercado. Si uno ve el precio de los futuros de petróleo, los primeros meses, la verdad que, claro, está en torno a los niveles actuales, al nivel spot del barril de petróleo, 100, 90, 100. Pero hacia diciembre, por ejemplo, empieza a bajar, más cercano a 70. Entonces, lo que tiene internalizado en el mercado con eso es que el precio del barril de petróleo va a ir bajando en los siguientes meses, entendiendo que este conflicto se puede resolver. Antes de esto, los futuros de petróleo, si uno los veía, estaban todos los meses 65, en torno a ese nivel, ¿no? O sea, por ahora el mercado está esperando que los precios se mantengan altos, pero cayendo. En el tiempo, y todavía no se ven grandes efectos en actividad económica. Esto no le pega todavía al crecimiento del PIB. Claro, por ahora, asumiendo, digamos, que esto es más bien algo pasajero, no debería haber tanto efecto. Genera volatilidad un par de puntos, pero algo como que sea significativamente medible, por ahora no. Ahora, de todas formas, las expectativas de inflación de corto plazo sí se han presionado más al alza, a nivel global y en Chile. ¿Ya se han ajustado? Se han ido ajustando. Con esto, en el caso de Estados Unidos, 0,5, 0,6 más de inflación puede ser más o menos como ese rango, están las estimaciones. Y ya aterrizándolo al caso chileno, también tenemos una mayor inflación. Estábamos escuchando recién el tema del MEPCO, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa, pero asumiendo que se sigue manteniendo este mecanismo como está hasta ahora, más o menos lo que puede subir los combustibles por mes es un 3%. Uh-huh.
Entonces, con eso en consideración y asumiendo que el precio del petróleo baja del actual 90 o 100 más o menos de lo que está ahora hacia el 70 a fin de año, es más o menos un 0,4, 0,5 más de inflación. O sea, en el escenario bueno me estás mencionando dos cosas buenas, digamos. Y aún así tenemos 0,4 más de inflación ya para este año. O sea, pensamos que iba a ser 2,4 y ahora creemos... O sea, estamos en 2,4. Claro, nosotros para fin de año, antes de esto estábamos en torno a un 2,8. Vino febrero, tuvo un registro de inflación más bajo, esperábamos un 0,2, 0,1 y fue 0. Entonces ya eso te deja un poco más abajo la inflación, pero ahora con este shock probablemente vamos a tener un par de meses con un 0,1 más de inflación por mes, 4 o 5 meses, y con eso nos da más o menos un 3,2 para fines de este año. Ya. Vengámonos a Chile, más allá de la inflación, ¿tenemos que preocuparnos de los efectos de la guerra sobre la actividad económica o todavía es muy pronto? Por ahora lo que creemos es que es más bien algo que genera ruido en los activos financieros, pero no se ha transmitido tanto a la economía real. Obviamente esto porque llevamos un par de semanas en este conflicto, menos de un mes por ahora. Si uno asume que esto se va a extender más tiempo, obviamente ya ahí genera efectos más importantes en la actividad. Claro, eso tú estás pensando probablemente en el precio del barril de petróleo. Pero además del precio está el cierre del estrecho de Hormuz. Yo le pregunté aquí a Walker de la Sociedad Nacional de Agricultura y efectivamente por suerte ya salieron las cerezas chilenas, que es un producto importante de exportación, pero hay otras frutas que se exportan y que pasan a través del estrecho de Hormuz que está cerrado. O sea, ¿han evaluado posibles consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz? Por ahora la verdad es que estamos asumiendo que va a ser algo más parcial, como más momentáneo. Ahora, claro, hemos visto las consecuencias que puede tener en la actividad global el que se corten las cadenas de suministro. Vimos en la pandemia, por ejemplo, los efectos de eso y obviamente ahí está las cuarentenas y todo eso que genera una paralización mucho mayor, pero claro, sí esto puede tener consecuencias, digamos, en el sector exportador al fin del día. Ahora, por el lado positivo, si es que podemos encontrar algo positivo de esto, es que, por ejemplo, el precio del cobre se ha visto bastante resiliente. Uno podría haber asumido que dado que hay perspectivas de menor crecimiento global, el precio del cobre, se va a ver más castigado, y la verdad que ha estado bastante bien. Y considerando, por ejemplo, que el precio del cobre con que se hizo el presupuesto el año pasado era más cercano a 4.3 y ahora estamos más cercanos a 5.8, 5.7, ese nivel de recaudación extra para el país, ya aterrizándolo al fisco, es bastante bueno, digamos, con un 5,5 promedio, son en torno a 5.000 millones de dólares más de recaudación por el efecto, principalmente el royalty, más las externalidades que pueda tener esto. Claro. Conversamos con Marco Correa, economista jefe de Banco Vice Inversiones. ¿Cómo bajamos esta mirada de la economía mundial y la economía chilena al posicionamiento en las inversiones? Este es un momento de bajar riesgo, de guardarse, de vender un poco y dormir más tranquilo, o de tomar posiciones. Hay algunos que les gusta comprar cuando las cosas caen. Sí, la primera medida obviamente es tratar de mantener la calma. Obviamente es difícil siendo inversionista y estar ya invertido y ver caer las inversiones no es fácil, pero salir a vender en general cuando está cayendo los mercados es una decisión que en general nunca resulta muy bien, porque uno después también se pierde el alza, digamos, la recuperación. Ahora, asumiendo que esto, de nuevo, haciendo el supuesto que esto es más bien pasajero, esto se va a terminar corrigiendo, nosotros en Vice, digamos, la recomendación que estábamos haciendo antes de este conflicto era tener una mayor exposición a, por ejemplo, los activos de países emergentes. Ahora, cayeron esos activos, obviamente, porque son los más volátiles en general, y eso genera cierta oportunidad de aumentar la exposición. Esto es, obviamente, de nuevo asumiendo que este es un conflicto más bien pasajero y que se termina resolviendo en un par de semanas, en un par de meses. Con eso, aumentar la exposición a activos emergentes que están, digamos, en una buena posición en términos, por ejemplo, de valorizaciones respecto a su historia. No así, por ejemplo, Estados Unidos, otros mercados desarrollados que se encuentran bastante más caros. La verdad que sí hace, por ejemplo, sentido, haciendo el supuesto de que esto se va a recuperar, vender, por ejemplo, algo de Estados Unidos, que es una bolsa más cara y que no cayó mucho ahora. No, ha caído poco. Ha sido más bien defensiva.
las bolsas en general no han caído tanto. Lo que pasa es que como el IPSA ha caído mucho, es de las bolsas que más ha caído, con la de Corea, yo creo. Claro, nosotros sentimos como que la guerra estuviese arrasando con los mercados, pero no. Estados Unidos está a la altura, no creo que haya caído 5%, plano en el año. 3%, quizás algo así. Entonces, en ese sentido, aumentar la exposición a economías emergentes, Latinoamérica y Chile, por ejemplo, puede resultar una buena estrategia vendiendo los activos que han caído menos, que en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. Y en términos de renta fija, Marco, parece un buen refugio, y te lo pregunto porque normalmente cuando hay crisis de esta magnitud ocurre lo que uno conoce en el mercado como flight to quality, o sea, la gente va a buscar calidad y lo más seguro del mundo es la renta fija norteamericana, el Treasury, ¿ya? Pero hasta ahora lo que hemos visto es que el Treasury ha caído de precio, y ha caído de precio porque hay temor inflacionario. ¿Crees que para quienes tengan más aprensiones de que la guerra puede durar más o que puede ser más profunda, irse a renta fija en dólares es una buena idea? Nosotros, igual ahí, la recomendación que tenemos es más bien un posicionamiento balanceado entre las rentas fijas. Quizás la renta fija nacional tiene la facultad, sobre todo si es denominada en UEF, de protegernos en caso de que la inflación termine siendo mayor por este mayor precio del petróleo. Y claro, la renta fija internacional en este contexto no está siendo tan defensiva porque con la misma presión al alza de la inflación las tasas están subiendo, pero en general si el conflicto tiende a escalar más, uno tiende a pensar que la prima por riesgo debería ir disminuyendo en el caso de Estados Unidos y seguir con este carácter defensivo. Ahora, lo que también ha pasado entre medio es que el peso se ha depreciado bastante frente al dólar, y el dólar en su calidad de activo refugio se ha ido apreciando más, que era una duda a lo mejor que uno tenía hace un par de meses, porque el carácter institucional de Estados Unidos se había visto debilitado y habían dudas respecto a si el dólar iba a seguir siendo la moneda de refugio por excelencia, y la verdad que ante la incertidumbre que estamos viendo ahora sí ha resultado con este carácter defensivo. Entonces quizás salir a comprar dólares ahora no sé si es la mejor estrategia, entendiendo que esto es más bien algo que puede ir diluyéndose hacia adelante. ¿Y comprar IPSA? Comprar IPSA es una de las recomendaciones que nosotros tenemos. Obviamente esto es un portafolio balanceado. Hay que tener una mayor exposición al IPSA, es lo que estamos recomendando ahora. Hay oportunidades a lo mejor en términos de valorizaciones, está un poco más descontado con la caída que se ha dado. Hay un ciclo, digamos, económico, político que puede resultar en un mayor crecimiento durante este año, durante el próximo año, si las expectativas están bastante más altas, y lo que estábamos hablando también del precio del cobre, que ha sido bastante resiliente en este ciclo, ya sea por mayor demanda de la inteligencia artificial, data center, aumento de gasto en defensa, en infraestructura. Hay varios factores que están detrás de sostener un precio del cobre más alto y que puede ser un viento de cola, digamos, positivo para Chile y verse reflejado en el IPSA. Digamos. Sí, total, pero también pareciera que parte de la explicación de la caída importante del IPSA, porque ha caído harto como bolsa a nivel comparado con otras bolsas del mundo, tiene que ver como con una mayor vulnerabilidad de Chile frente a la subida del precio del petróleo y a esta crisis. O sea, Chile importa harto petróleo como porcentaje del PIB y por lo tanto nos va a pegar fuerte. Y además, esto en el contexto que no tenemos plata, o sea, no tenemos plata para subsidiar, no tenemos plata para reaccionar. Estábamos hablando antes lo del MEPCO, o sea, el MEPCO puede ser que le dejen de inyectar plata porque no hay. Entonces, claro, puede haber una oportunidad ahí, pero yo creo que desde afuera nos miran vulnerables. Sí, de todas formas, de la región, al ser Chile un importador, digamos, neto de petróleo, hay otros países de la región, la mayoría como que tiene algo de producción. Brasil, claro. Claro, Chile está expuesto a ese ciclo de un precio del petróleo más alto. Ahora uno dice, ¿esto va a extenderse o no? Y volvemos a lo que está internalizado en el mercado. Asumiendo que el mercado tiene la mejor información para generar los precios, lo que tiene ahora el mercado implícito es que esto se extiende un par de semanas, un par de meses, y después, como hablábamos, el precio del petróleo debería caer un 20% hacia fines de año del 90 o 95, lo que está ahora 70. Entonces, asumiendo que se hace escenario, hay una oportunidad, digamos. Oye, también mencionaste, Marco, antes de terminar, me gustaría preguntarte la visión de usted en relación a este boom de la inteligencia artificial, porque ahora ha habido discusiones. De hecho, antes de la guerra el tema principal que estaba en los mercados era si es que esto era una burbuja o no era una burbuja, si es que las empresas que habían invertido billions en inteligencia artificial estaban viendo retornos, iban a haber retornos, en fin.
¿tienen una mirada constructiva o más cautelosa con las inversiones, en relación a las inversiones en inteligencia artificial? Sí, nosotros te diría que estamos con una visión más constructiva, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la crisis.com. Si uno ve el retorno que se ha dado en las acciones, la explicación es por valorización, por expansión de múltiplo o por generación de utilidades. En general, en la burbuja.com fue que hubo una expansión de múltiplo muy grande. O sea, estoy pagando mucho más alto por la misma generación de utilidades. Ahora estamos en el caso contrario. En general, se ha dado un crecimiento de utilidades gigantesco. La expansión de múltiplos sí se ha dado. O sea, estoy pagando un poco Primero más caro. suben los múltiplos, pero después las empresas entregan delivery y suben resultados. Claro, y el delivery de resultados ha sido muy bueno. Claro. Si uno ve los últimos estados de resultados o del cuarto trimestre, por ejemplo, de las principales compañías de Estados Unidos, fue muy bueno. Ahora está toda esta duda de que la inversión en CAPEX que se está haciendo gigantesca, un punto del PIB, 2 puntos del PIB, entonces de Estados Unidos, y que eso genere después retorno es la duda. Si uno ve la foto ahora, sí se está dando esa generación de utilidades. Quizás lo que puede pasar hacia adelante es que los ganadores de todo este ciclo no sean los mismos, sean otros sectores. Ya no va a ser el productor del chip, digamos, sino más va a ser la empresa que viene como intermedio la que va a generar esta ganancia de productividad y va a tener retornos o utilidades más altas. Entonces, quizás ahí hacer apuestas puntuales sobre una empresa no es lo recomendable, pero sobre un índice agregado al sector completo, claro, es algo que uno piensa que debería generar buenos retornos. Muy de acuerdo contigo, Marco Correa, economista jefe de Banco Vice de Inversiones. Muchas gracias por venir a conversar y a contarnos la visión de ustedes Muchas gracias para este por la 2026. Que esté muy bien. 10 de la mañana en punto, pues. Ponemos musiquita. Temar y los trapenses. En Infinita, te acompañamos las 24 horas. 10 de la mañana, 2 minutos.